No sé muy bien cómo empezar, porque cuando hablamos de IBRIS, la mayoría de la gente, incluidos socios, no saben lo que es el IBRIS. Bueno, por si acaso resumiré diciendo que el IBRIS es la biblioteca electrónica de la asociación y la actividad que realizamos en ella pues es rescatar obras que digamos que son imposibles de adquirir en tiendas, ¿no? O sea, en papel. O es imposible o muy difícil. Entonces, bueno, este volumen 8 está dedicado, como podéis ver, a Ignacio Romeo, que es el papá de aquí presente. Y bueno, pues aunque parezca mentira, es un volumen que ha sido una aventura, pues eso, el ir creándolo y terminarlo, sobre todo. Porque, bueno, la cosa empezó hace 2 años. Sí, bueno, aquí está la introducción. No se verá. Empezó la cosa hace 2 años, en el 2005, que, bueno, pues gracias a personas como es Pablo Herranz, que no está presente, pero bueno, era el presidente de la anterior junta directiva, nos pusimos en contacto con Carlos para que él, bueno, pues aparte de darnos el visto bueno, decirnos ok, podéis hacer lo que tenéis pensado, también que nos pasase el material de su padre, claro. Entonces, bueno, pues la cosa empezó en el 2005, pero la cuestión es que realmente cuando empezó de verdad y cuando ha terminado, todo el proceso ha durado un mes. O sea, en un mes se ha hecho el CD, ha costado mucho, pero ha sido muy bonito. Ha habido momentos felices, momentos amargos, ha habido de todo. Y bueno, la particularidad de este CD, digamos, es sobre todo para mí que lo hemos hecho, como decimos en la presentación, lo hemos hecho totalmente online. O sea, hemos tenido ahí un lugar, gracias a Juan Varela, un lugar en Ilustrando, donde hemos hecho las pruebas, hemos estado viendo qué iba bien, qué iba mal, lo que había que corregir. Hemos trabajado muchísimo, y no es que en los anteriores no hayamos trabajado, pero creo que en este nos hemos, ¿verdad, Corín? Nos hemos esforzado mucho y bueno, pues el resultado ya lo juzgarán los socios. Que seáis socios, ya tendréis tiempo de ver vuestro CD. Como he dicho, el final del CD ha sido muy accidentado, porque entre otras cosas yo me quedé sin ordenador, si podéis verlo, aquí está la memoria USB, o sea, no hemos podido ni siquiera grabar el CD. Entonces, bueno, pues según decida luego la Junta, o bien será pasarla en Japón o en Navidades, como regalo navideño, pero vamos, que en nada de tiempo lo vais a tener en casita, entonces seáis socios, ¿vale? Entonces, antes de dar paso a Carlos, que sé que está loco por hablar, lo que quería comentar es, bueno, pues yo llevo, no sé si son 5 o 6 años coordinando, pues eso, la biblioteca electrónica. Y bueno, pues este es mi último CD, mi último año, y quería comentarlo más que nada porque digamos que necesitamos a una persona que saque el látigo y se encargue de, bueno, pues es una broma, de llevar a cabo pues lo que yo estaba haciendo hasta el momento. Y bueno, pues una vez dicho esto, bueno, bienvenido Carlos. Gracias. Muchísimas gracias por toda la ayuda, por toda la paciencia y bueno, pues por habernos estado dirigiendo también un poco. Hombre, parte del problema ha sido que yo soporté un montón de material, probablemente más de lo que pensabais, si no me equivoco. Y es verdad que esto tiene una historia bastante larga porque hace 2 años fui convocado, como que empieza, y esto tiene una serie de consecuencias importantes en mi propia vida. Esto es como si tiras una piedra a la superficie de un lago y cada vez que va dando unos saltitos hasta caer al fondo, pues genera unas ondas. Y esto ha generado unas ondas, tanto en mi vida particular como cuando me refería a la obra de mi padre, que es por lo que estamos aquí. Puedo adelantaros que esto también se encaja con un plan personal mío, de que cuando alguien tuviera el menor interés en recuperar parte de la obra de mi padre, y las mi padre de las personas que podíamos llamar a la generación de nueva dimensión, y que participó activamente en el fandom, colaboró en fanzines, hizo
visto también críticas de la revista que se Asimov, de los libros, quizás una gente de ese tipo de decir, pero argumentaba o no argumentaba, no lo sé. Pero en cualquier caso, yo soy muy poco objetivo con su obra, pues lo que claro, porque a fin de cuentas, que yo sepa, soy la única persona en este mundo que ha leído toda la obra de mi padre, la inédita, la publicada, la que se esconde en este cerradón cuando pase de la virtualidad al hecho rotundo y concreto de ser un disco. Y lo que yo tiene, que todavía quedan cositas, porque este mismo domingo pasado estuve, ya para guardarlo todo y que mi mujer esté tranquila, estuve revisando los papeles y encontré alguna otra cosita de los años 50. Entonces fui convocado hace 2 años, se me pidieron los permisos correspondientes, porque a fin de cuentas es una edición en cerradón para los miembros de la asociación, de la que yo no formo parte. Y yo dije que sí, por supuesto, porque estaba esperando, de alguna manera, desde hacía tiempo que alguien se acordara de él. Porque a fin de cuentas creo que algunas de sus obras tienen una entidad suficiente como para ser recomendadas. Y pienso concretamente que una de sus narraciones breves más famosas, que se llama Cacillén, y que ha sido antologizada, publicada en diversas ocasiones, y que yo me imagino que cuando pasen unos años serán las cosas que perduren. También mi padre recordó por algunos de sus relatos de humor, de rancio, de recio, de sabor cartónico, que son las historias que se abrió de Majarrón. Pero claro, todo este material, estamos hablando de material de los 70, de los años 80, publicado en Nueva Dimensión, publicado en fanzines, como Massa y como otros fanzines que ha habido en nuestro bonito país, aparecido y desaparecido. Parece que cada generación, porque he sido testigo desde fuera de varias cosas, está siempre reinventando la rueda. Creo que el mundo actual, con los ordenadores y todo lo demás, permite que no tengamos que renacer constantemente como la Fénix, sino que realmente encadenemos y engranemos el pasado con lo que haya de venir. Yo siempre pienso que todo lo que escribimos, y me incluyo un poquito también como autor publicado en Nueva Dimensión, aunque mi relato es olvidable, es una especie de legado para toda la vida después, y que todos estamos sentados en los hombros de los que nos precedieron. Entonces, mi padre es un precedente, por lo visto. Yo me enteré hace 2 años que hay ciencia ficción de rancio, sabor cartónico, y que las historias del entrañable autor fulano y de su robot Paco, pues tienen algo que ver con eso. Así que yo tengo que decir que recibí con mucho regocijo interior esta oportunidad que nos brindasteis desde la asociación, desde IBIS en concreto. En su momento, que te conté con un Ikea y que di un montón de papeles, acordad, muy caótico, pero bueno, a fin de cuentas. Y luego hemos tenido un intercambio más o menos fluido y constante de emails, y es verdad que todo ha sido online. Porque a veces resulta que os había mandado cosas online y no os acordabais que las teníais. Hay cosas que deberíais saber que teníais, pero no ha habido problema porque todo se ha resuelto. Y a la vez que vuelas, cuando faltaba un mes, de repente el mogollón, pero lo bonito es que al final es lo que hemos conseguido. Se han atravesado diferencias sobre la concepción de alguna cosa, diferencias de criterio. En algún caso son plenamente felices unidas. A mí en un momento se me dijo, pues tal cosa como que no, pues resulta que sí. O tal cosa como que no también, y lo voy a explicar, y resulta que también. En el inicio es posible. Todo es posible y afortunadamente no vivimos en una dictadura de las ideas, sino que el diálogo puede ser real en una mesa o en un Ikea, puede ser virtual a través de una web.